Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula del Nube, edición de entrevistas. Esta vez está con nosotros Sandra Bardón, que bien, pues ella está en la parte de Red Teaming principalmente, luego también se pasó a Blue Team, ha estado trabajando para privados y gobiernos como el Ministerio de Defensa y ahora para las Naciones Unidas, pero pues bien, más que nada, pues una hacker que tenemos por aquí para que se diviertan, y está mi compañero de Booksec y Pool, que hará la presentación formal. Hola, ¿qué tal? Soy de Booksec y el día de hoy tenemos de invitada especial a Sandra Bardón, que es una hacker con más de 13 años de experiencia como analista en ciberseguridad. Ha trabajado para importantes empresas realizando y gestionando proyectos para clientes de alto perfil. Tiene amplia experiencia en investigación, docencia, pentesting, red teaming y también casa de amenazas, análisis forense digital y respuesta a incidentes. Es un verdadero honor tenerte en esta nueva entrevista, Sandra. Bienvenida. Muchas gracias, chicos. El honor es todo mío. Un placer. Gracias a nuestro patrocinador HackPy Security podrán obtener un 10% de descuento en su nueva plataforma de formación en todos sus cursos con el código JAULA10. En verdad, no se lo pueden perder. Hola, ¿qué tal? Soy de Booksec y recuerden que gracias a nuestros patrocinadores Cyber Hunter Academy tienen un 10% de descuento en su curso de OSINT para principiantes. Simplemente se van a site cyberhunteracademy.com, OSINT para principiantes, y hasta abajo se pueden ir a matricularme ya, pueden agregarlo al carrito y justamente aquí ingresan el código La Jaula OSINT. No se lo pueden perder. Bien, Sandra, pues nos gustaría preguntarte desde qué edad surgió esta inquietud por los ordenadores y ahora sí que aprovechando que pues tienes todo el perfil de hacker, ¿qué es para ti esto de los hackers o qué es un hacker y por qué decidiste irte por esta área? Vale. Bueno, creo que hay, digamos, como tres preguntas envueltas en el mismo paquete. Entonces voy a intentar responder una a una porque creo que todo está relacionado, pero hay ciertas diferencias, ¿no? Yo lo he dicho, digamos, muchas veces, siempre que me hacen esta pregunta o este estilo de pregunta, siempre digo lo mismo. Yo soy una persona extremadamente curiosa y lo he sido desde que era pues casi un bebé. Cuando era muy, muy chiquitita, siempre me ha gustado saber el porqué de las cosas para razonarlo todo y entenderlo bien, ¿no? ¿Dónde o cuándo empezó mi interés por los ordenadores? Pues siendo una cría, siendo una niña muy pequeña, tenía 7 años y bueno, siempre me he dedicado a 1000 historias a la vez, he estado metida en muchas cosas, pero soy una persona, digamos, como muy, que me gusta tocar distintos palos y no me gusta hacer todos los días lo mismo. Entonces, con 7 años yo decidí que el recreo que tenía para comer 2 horas me sobraba 1 hora y media. Y en lugar de hacer todos los días lo mismo, pues dije, oye, ¿por qué no me apuntáis a clases de informática? Y entonces empecé a programar con 7 añitos. Tiempo más tarde, cuando yo entré a la universidad y vi lo que había hecho con 7 años, no me lo podía creer, porque aunque no lo parezca, cuando los niños tienen una lógica muy básica, pero que es muy, muy buena para programación. Entonces, si empiezas con cosas sencillas y tal, el tema se puede ir complicando. Recuerdo que
Bueno, pues luego en mi comunión me regalaron mi primer ordenador y tengo una foto que es fantástica, que es con el ordenador. Yo creo que tengo la sonrisa más grande que una niña puede tener, digamos, con esa edad. No sé cuántos años tendría, 10, 11 años, por ahí. En aquel entonces Internet no existía, o al menos no había llegado a mi casa. Eso significaba y no tenía ningún libro. Solamente tenía un libro de HTML que a mi madre le gustaba la informática y lo tenía en casa. Entonces era a base de prueba de error. Yo empecé con MS2 y digamos por consola y a base de cargarme el ordenador 40 millones de veces, que mis padres me echaran la bronca del siglo de te lo cargas, tú lo solucionas. Otras veces le robaba a mi padre, digamos, el destornillador y abría directamente para ver, pues eso, todo lo que había dentro, ¿no? Mirar un poco la CPU, la RAM, no tenía ni idea de lo que era eso, pero me parecía maravilloso el poder desmontarlo y montarlo como los legos que yo hacía, digamos, con los que jugaba. Entonces, cuando luego vino Internet, pues fue también un reto no sé si lo recordaréis igual que por lo menos nosotros aquí, pero cuando uno estaba en una llamada de teléfono no podías estar conectado a Internet y viceversa. Entonces era una lucha continua entre Sandra, apaga el ordenador, que tengo que llamar a quien sea, o estamos esperando recibir una llamada. Entonces, bueno, siempre ha sido, digamos, un poco esa proactividad por mi parte de ser muy curiosa con las tecnologías. Antes de entrar en la universidad, pues no sabía muy bien qué hacer con mi vida. Yo creo que todo el mundo a lo mejor nos preguntamos lo mismo, ¿y qué voy a estudiar ahora? ¿Qué voy a hacer, digamos, cuando sea mayor o a qué voy a dedicar mi vida? Y bueno, pues hubo un chico que me daba clases de matemáticas y física, que él siempre decía que no sabía qué hacía en mi casa porque lo entendía todo, pero era porque me lo explicaba muy bien, vaya. Y entonces él estaba estudiando telecomunicaciones y me empezó a explicar, digamos, un poco cómo funcionan los diodos, transformadores, todo este tipo de cosas. Empezamos a analizar circuitos juntos y dije, oye, esto tiene buena pinta. Entonces tiré por ahí directamente. Bueno, creo que hay una cosa que tenemos en común. No sé si todos los hackers o todas las personas un poco geek. He sido muy, muy, muy fan de todas las videoconsolas desde que era muy pequeña. Intentar sacar todos los trucos y, digamos, intentar saltarme algunas pantallas. Pero desde que era pequeña se ponía la cara súper roja de llevar muchas horas jugando y mis padres apagaban de botonazo, digamos, la consola. Entonces yo entraba en cólera y en pánico. Y bueno, pues siempre me ha llamado mucho la seguridad. Yo estuve un año estudiando, no solamente aquí en España, yo estuve en Holanda estudiando un año y en el que tuve la gran suerte de poder cacharrear de verdad por primera vez. Es decir, montar una placa electrónica, pero no como se hace aquí en España en la universidad, sino allí en Holanda. Ellos consideran que tú puedes leer un libro y que no hace falta que nadie te lo explique, que te busques la vida, básicamente. Yo siempre he sido muy buscavidas, pero que lo hagas de verdad. O sea, es decir, la placa la creas tú con los químicos, te pones a soldar, te pones con el Eagle digamos, a diseñar absolutamente todos los caminos de comunicación y demás. Bueno, podría tirarme hablando todo el día de eso. Entonces, yo creo que ha sido un poco un conjunto de todo. Y allí tuve la oportunidad también de empezar con algunas asignaturas un poco más en serio, no lo que yo podía chequear en foros y tal, de temas de seguridad. De hecho, yo antes de irme a estudiar allí, bueno, pues me llamaba muchísimo la atención todo este tema. En mi proyecto fin de una de las carreras que estudié, bueno, pues fue la teoría del caos aplicada a la criptografía, que ningún tutor quería llevármelo porque no sabía nada de eso. Y dije, da igual, que yo me busco la vida yo sola, sin problema. Y yo creo que ese es un poco quizás el alma de lo que podríamos llamar un hacker, ¿no? No tienes por qué ser un hacker simplemente a nivel de ser un pentester o ser un red teamer y demás. Puedes ser un hacker de la vida, de tener esas inquietudes, de no darte por vencido, de ser, digamos, muy, quizá cabezota, podría llamarlo, ¿no? De buscarse la vida por uno mismo, porque nadie va a venir a resolvértelo, y saber gestionar muy bien la frustración, porque nada
se consigue a la primera. Muchas veces te das cabezazos contra, digamos, el mismo camino de lo que estás probando y no te das cuenta que justo tienes la solución muy cerquita tuya. Entonces, eso se puede aplicar con ordenadores, todo tipo de tecnología y con cualquier cosa en la vida en general, porque al final, cuando hablamos, por ejemplo, de ingeniería social, bueno, esto está muy bien decirlo ahora, pero esto ha existido de toda la santa vida. O sea, es decir, al final también es saber negociar, también tener esa picardía, ¿no? Para llevar a la gente a tu propio terreno, sin que se dé cuenta, además. Entonces, son cosas cotidianas, por así decirlo, o tener ciertas skills que a lo mejor no tiene todo el mundo, o que a lo mejor tiene ciertas personas, pero que aún no se han dado cuenta, porque no lo han potenciado del todo, ¿no? Entonces, bueno, pues como bien habéis comentado, yo empecé en la parte de Blue Team, me encantaba el forense, me encantaba, porque precisamente es eso, siempre me gusta saber el porqué de las cosas, cómo ha ocurrido, cuándo, de qué manera, o sea, es decir, tirar del hilo y establecer ese timeline, ¿no? Por ese motivo también estuve metida en Incident Response, la parte de Threat Hunting también, digamos que está todo bastante unido, pero hubo un día que me dieron la posibilidad de, oye Sandra, ¿te apetece entrar en el Red Team? Y yo ya, no es que no hubiera tocado nada antes, yo por mi cuenta, digamos en mi casa, fuera del trabajo, en los fines de semana, por las noches, pues siempre me he puesto a cacharrear yo sola, ¿no? Y bueno, me dieron esa oportunidad y no la dejé pasar, la verdad. Y desde entonces pues me metí de lleno en la parte de pentesting, en la parte de red teaming, purple teaming. Al final está, digamos, todo unido, ¿no? Parece que somos dos grupos muy independientes, que nos damos mucha caña, las cosas como son, pero que al final somos todo parte, o sea, está todo relacionado al fin y al cabo. ¿Cómo ha sido tu experiencia como ponente en distintos eventos importantes de ciberseguridad, como por ejemplo CyberOne, en el que has estado este año, que por cierto estuvo bastante genial, ¿no? Pues la verdad que me lo pasé muy bien en CyberWall, pero no solamente en CyberWall, sino digamos en todos los congresos que he tenido la oportunidad de asistir, y no solo de dar ponencia, no solamente en CyberWall, no sé, en Hackron este año también estuvo súper bien, jornadas CCN, o sea, es decir, es que hay un montón de congresos, cada uno, digamos, tiene su chispa diferente, porque creo que no es que esté orientado a un público objetivo distinto, sino que el enfoque puede ser distinto o quizás a lo mejor algunos congresos son más técnicos, más frikis, más geek, y otros congresos son más a nivel de gestión y demás, pero el alma de todos ellos para mí es el mismo. Y es estar en la comunidad. Para mí la parte de networking es esencial. Y ya sea como ponente o ya sea como asistente a distintos congresos, lo que me ha permitido es cada vez, digamos, tener mi círculo más grande, de conocer gente nueva, gente que no tenía absolutamente ni idea de qué existía, y he asistido a la charla simplemente porque a lo mejor me llamaba mucho la atención el título de la ponencia, y me he quedado completamente impresionada. Entonces, el poder tener la oportunidad de hablar con gente que yo ni siquiera conocía y demás, pues, oye, al final pueden formar parte de tu círculo o incluso pues, ser un referente para ti, ¿no? Así que también bueno, si puedo decir palabrotas, está de puta madre asistir a los congresos. Yo soy un poco adicta a ellos. Me he quedado con unas ganas horribles de ir a DEFCON este año. Espero al año que viene tener la oportunidad de ir allí, pero es que ha habido muchísima gente que ha estado allí, muchísimos colegas que han estado allí y mandando fotos, mandando vídeos y tal, y pues ha tenido que ser brutal. Entonces, pues eso, te da la opción de conocer gente nueva y mucho más importante aún, siempre aprendes algo, siempre. Me encantó esa parte, enérgica. Está de puta madre ir a los congresos, ¿no? Y a todas las... Pienso igual, totalmente de acuerdo, porque creo que de eso se trata, ¿no? Mira qué interesante lo que mencionás, me gusta bastante. Mira, en un par de minutos solamente me han nombrado unos 5 filósofos más o menos.
en preguntarte por qué las cosas. Me estás hablando de, más o menos el resultado de algo, siempre va a depender de muchas variables, tu teoría del caos, hasta el tema de por qué indagar, preguntarse, ser curioso. De eso se trata, ¿no? Y yo creo que eso te destaca bastante, porque, mira, de Blue Team, Red Team, o sea, me estás hablando de 7 años, de tus 7 años, o sea, tus 10 años, o sea, yo, hello, estaba comiendo tierra, creo, o sea, yo, ¿te das cuenta? Entonces, Bueno, yo también, ¿eh? Yo jugando a las canicas. Comía tierra y tenía un computador, ahí está, ¿no? Yo me acuerdo muy bien de ese momento, igual cuando recibí la primera vez un computador, que tenía clave, tenía contraseña, me acuerdo. No la tuve después de varios años, increíble. Y ahora yo le tengo que cambiar la clave a todo. A veces así pasa. Blue Team, Red Team, imagínate. Qué locura. Ahora, ¿sabes qué me da curiosidad? Para vos, más de ese punto de vista, llamémoslo, ¿te das cuenta de lo que me acabas de decir? Teoría del caos en criptografía. O sea, desmenuzármelo un poquito, ese concepto que tenés y eso lo que yo sé que te gusta y te apasiona bastante y puedes explicarte porque a mí me encanta esa parte y me gustaría que lo hagas más a tu estilo, porque tu estilo es súper natural, me he dado cuenta, solamente escuchaste un par de minutos y como vos te sientas cómoda, meterle filosofía, meterle un poco de indagación, lo que vos querrás, pero así en tus palabras, más o menos, ¿qué te llevó a eso? Ese concepto como tal. Pues es una buena pregunta, porque además de esto hace ya un montón de años. Yo, cuando hice ese proyecto, espera, déjame pensar, fue hace como 15 o 16 años cuando lo hice. Y lo hice y ahí se quedó, vaya. Pero es que me estaban proponiendo hacer unos proyectos, digamos, para programar una serie de cosas que para mí, vale, estaban bien, pero eran algo más. No, ¿sabes? Decir, no tenía esa parte disruptiva de decir, ostras, es que con esto realmente voy a aprender de verdad algo útil o no, bueno, no lo sé, ya veremos. Yo no tenía absolutamente ni idea, pero a mí los retos me encantan y yo no sé dar un no por respuesta. O sea, es decir, el no ya le tengo, voy a por el sí. Esa es mi filosofía. Entonces, ¿por qué vi eso? Pues porque, no sé, visualmente, bueno, siempre me ha gustado la fotografía y demás, y la parte de los fractales en la naturaleza me parecía curiosísimo. Y a mí la parte de matemáticas siempre se me ha dado muy bien. Quizás a lo mejor por el chico que venía a mi casa me explicaba de una manera súper práctica las matemáticas y lo pillé enseguida. Y para mí las matemáticas era como hacer crucigramas, vaya, me encantaba. Digamos que a lo mejor tengo la cabeza, digamos, un poco orientada hacia ese lado, ¿no? Y al final mi proyecto, digamos, no fue llevado a la parte práctica, sino que era toda la parte de base matemática y demás, porque nosotros consideramos el caos, a ver cómo lo explico, digamos como un caos absoluto, igual que la redundancia, donde no hay absolutamente ningún orden. Pero es que con el paso del tiempo, todos los sistemas tienden a ser estables. Y ahí es donde entra precisamente el poder con ese caos donde termina o donde empieza la estabilidad. A partir de ahí es donde podemos enviar un paquete a través de un canal de comunicación para hacerlo seguro. Esto, de hecho, una de las preguntas cuando yo presenté este proyecto fue, sí, esto está muy bien, pero en realidad esto se puede llevar a la práctica. Pues justo, a mí es que me gusta estar, que no digo que siempre lo esté, pero me gusta estar informada y más ante la presentación, digamos, del proyecto fin de carrera de la universidad. Pues justo en ese momento, cosa que no tenía absolutamente ni idea, no sé si fue en Finlandia o Suecia, bueno, en un país del norte, en un laboratorio especializado se estaba empezando a poner en práctica precisamente entre un punto A y un punto B con láser, a ver si se podía enviar ciertos paquetes cifrados aplicando la teoría del caos.
Y dije, pues sí, efectivamente, es que es algo que se puede. De hecho, en aquel entonces era cuando se estaba hablando de computación cuántica y todo este tipo de cosas, pero sonaba chino. Entonces, nunca sabía si eso iba a tirar para adelante, si no, o demás. Entonces, me llamó mucho la atención el que era mi tutor del proyecto. Me dijo, yo me lavo las manos porque no tengo ni idea. O sea, tú sabrás dónde te metes. Y lo que os dije, como, bueno, me gustan los retos, pues ahí que me lancé. Oye, Por eso, pero digamos, también es un poco... es que sabe que qué genial cómo lo acabas de explicar. Tan simple fue para uno, súper fácil fue explicarlo, ¿no? Qué genial, te lo juro que es genial. No, la verdad, mi respeto. Después podemos abordar más ese tema. Sí, no sé. Al final, bueno, pues no se estará utilizando, no me puse a indagar más en esa parte, porque, digamos, empecé... Bueno, yo estudié luego la superior de telecomunicaciones, luego me puse a estudiar un máster precisamente de seguridad, a la vez que ya estaba trabajando precisamente en lo que anteriormente llamábamos seguridad TI. Es que yo cuando empecé a trabajar de esto, hace 14 años creo, eso de ciberseguridad no existía. Y de hecho recuerdo precisamente, yo estaba trabajando con temas de firma electrónica, PKIs y demás. Lo que pasa es que yo tenía un compañero que era pentester y yo, una vez que acababa lo mío, me iba corriendo, digamos, a su lado para absorber como una esponja lo que estaba haciendo, ¿no? Aunque sea solamente echar un vistazo y que no entendiera nada. Pero luego le decía, oye, ¿me puedes explicar lo que estás haciendo? ¿Me puedes recomendar algún link, algún libro o algo? Y recuerdo que el jefe por aquel entonces me dijo, no sé qué haces invirtiendo tu tiempo en esa parte de pentesting y de romper cosas y tal, eso no tiene futuro. Y bueno, pues yo ahora mismo me gano la vida de ello, vaya. Así que yo, siempre es un consejo que le doy a la gente, no hagas siempre lo que te dicen, por mucho que sea tu jefe, por mucho que sea, o cuando eres un chaval, por mucho que sean tus padres, aunque suene un poco mal esto, ¿no? Pero intenta seguir tu instinto, intenta seguir el camino que tú quieras, no te guíes solamente por si vas a ganar más dinero o menos dinero, por si, no sé, no. Realmente lo que te apasiona, lo que te hace estar motivado, porque la motivación es esencial. Y el levantarte todos los días por la mañana, que por lo menos a mí me cuesta un montón, pues digamos que trabajando en lo que me gusta es mucho más sencillo, ¿no? Pues eso al final es la base de todo. Yo no le hice caso y yo seguí mi camino por donde quise. Y oye, pues de momento no creo que no me ha ido tan mal, vaya. Has comentado bastantes puntos muy interesantes, la verdad, desde pues esta cuestión, ¿no? De las tarjetas de circuito impreso que uno genera a base de cloruro férrico, esa es una parte bien padre, la parte de programación también es algo muy importante. Estas ciencias aplicadas, la cuestión de ¿cómo se llama esto? Matemáticas aplicadas justamente en ingenierías de datos, ¿no? O sea, es también un mundo muy grande. De verdad es que has estado recorriendo como muchos puntos de vista de la informática, de la ciberseguridad. No hemos todavía tocado el tema de red, apenas estamos entrando en red, blue teaming, pero la pregunta así de ley, ¿qué es lo que más te apasiona? Creo que es el red teaming por lo que acabas de decir, pero sí, ¿qué es lo que más te apasiona y cuál es el por qué? De entre todo lo que he tocado, lo que realmente a mí me mueve el alma, que me hace vibrar, es la parte de red teaming, sin dudarlo. ¿Y por qué? Pues porque cada día es distinto. Todo es un reto, todo. Y mañana no va a ser igual que hoy. Y el siguiente ejercicio de red teaming no va a ser igual que el anterior. Es todo tan dinámico que estás continuamente aprendiendo. Y es que yo soy una persona, como ya os he dicho desde el principio, muy curiosa. Entonces, yo si entro en monotonía, me aburro y pierdo el interés. Y eso en red teaming no pasa, nunca. Y aparte, no sé, tiene esa parte como más, no sé, cerca de underground, que siempre da su morbo, vamos a decir, ¿no?
A mí me gustaría hablar un poquito de lo que tiene que ver con el tema de la ciberdefensa. Hablando del contraste de qué tanto se gasta o cómo tú ves este contexto de la ciberdefensa. Por poner un ejemplo, o sea, en México de repente tenemos a la Policía Cibernética, hay una agenda nacional de ciberseguridad donde es como una serie de pasos o de lineamientos que tiene que seguir el gobierno para que no lo hackeen o para que no haya problemas, pero realmente aquí es únicamente papel, o sea, un papel de políticas o un papel de lo que se debería de hacer no va a reaccionar, o sea, no es un firewall, no es como tal una medida de contención, no es un mecanismo. Hay otros lugares como es el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que es totalmente diferente, en donde ahí sí hay un presupuesto definido, están haciendo investigación y desarrollo, generando software y demás. Ahora, ¿tú crees o cómo ves este asunto de que yo creo que todos los países deberían de proteger por lo menos los SCADAs? Por poner un ejemplo, si en España tienen agencias petroleras o agencias de misión crítica, plantas de energía nuclear o plantas eléctricas, al menos esa infraestructura, desde mi punto de vista, debería estar incluida en la ciberdefensa, ya no de países primermundistas, sino de cualquier país. O sea, si en Bolivia hay ciertas minas o a lo mejor en Bolivia hay otro tipo de infraestructura conectada también de misión crítica, por lo menos estas infraestructuras deberían de estar protegidas, pero pues sabemos que no es así. ¿Cuál es tu contexto o qué opinas tú de cómo maneja la ciberdefensa los países? Uf, muy buen tema, la mesa ahora mismo, pero esto es muy complicado. ¿El por qué? Porque cada país tiene un contexto completamente diferente y cada país está, digamos, en una etapa a nivel de madurez en ciberseguridad completamente distinto. Yo que he tenido la posibilidad de trabajar en países distintos, no solamente aquí en España, he estado también en Estonia, y he podido ver las grandes diferencias que existen. Y el cómo hacer las cosas o cómo orientarlas de una mejor manera o estar todavía en un punto en el que falta mucho por mejorar. Y me explico. Yo es que odio la burocracia. Entiendo que debe de existir, pero también es verdad que hay una manera de reducirlo. Es decir, el papel está muy bien, pero el papel no soluciona nada. Es papel mojado. Esto es como las palabras se las lleva el viento, ¿no? Pues el papel se moja y se deshace. Entonces, con eso no hacemos nada. Y no es solamente cuestión de invertir o tener tal presupuesto y entonces por eso nos gastamos tanto en firewall, tantos en SIEM, tantos en endpoints, tanto, o sea, los recursos, que son las personas con ciertos skills muy determinados, también son muy importantes, no solamente la tecnología. Esto es un conjunto, digamos, de distintos actores. Evidentemente todo depende de un presupuesto. No podemos comparar el presupuesto de Estados Unidos con el de otros países. No, pero también es verdad que no podemos comparar que ellos llevan muchos años preparando esto. Que ellos tienen, digamos, dentro del ejército una unidad específica para temas ciber, pero no solamente Estados Unidos, sino también hay otros tantos países igual. Entonces, a mí no me gusta, digamos, comparar países, ni me gusta comparar, por ejemplo, distintas unidades en una empresa o comparar distintas empresas, porque creo que las comparaciones nunca son buenas. Quizás sí me gusta fijarme en quién está mejor para yo llegar ahí, ¿no? Entonces, volviendo, digamos, un poco al tema del papel, se pueden hacer las cosas, porque yo lo he visto, sin tanto papel, sin tanta burocracia y sin tantos pasos para llegar a la parte técnica y ser lo más productivos posibles en el menor tiempo posible. Esa es la clave. Y hay países, o sea, Estonia lo está haciendo. Y al final fue porque recibieron, perdonadme la expresión, un ostión enorme en 2007 con el blackout que hubo, que en teoría fue Rusia, pero que, digamos, confirmación 100% no la hay. ¿Y eso por qué ocurrió? Pues porque, digamos, tiraron abajo algunos monumentos rusos o prorrusos. Y bueno, ellos venían de hace unos años de, bueno, pues de estar, habían obtenido hace poquitos años la independencia por completa de Rusia, ¿no?
Entonces, digamos, hubo una reacción y hubo un blackout de todo el país. ¿Os podéis imaginar el no poder sacar dinero del banco, no poder... O sea, es que al final no puedes hacer nada porque está, no voy a decir todo, pero casi todo conectado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se pusieron las pilas. Y se pusieron las pilas para hacerlo bien, hacerlo rápido, porque necesitaban esa rapidez. De hecho, por eso se creó allí fue uno de los motivos, vaya, el Centro de Excelencia en Ciberdefensa de la OTAN, pero es el país el que se puso las pilas. Y evidentemente yo no puedo comparar Estonia con Estados Unidos, no puedo comparar Estonia con España, no puedo compararlo con, o sea, no se puede comparar con ningún otro país porque nivel de madurez es distinto, presupuesto es distinto, número de ciudadanos es distinto. No es lo mismo implantar una solución digital para 1 millón de personas que para 10 o para 57 o para... Entonces, y los contextos son distintos. Pero si un país ha podido, oye, ¿por qué el resto no? Vamos a dejarnos de tantos papeles. Yo es que soy un poco más pragmática y a tiro hecho, y eso lo aprendí muy bien allí en Estonia, porque son muy así. Entonces, digamos, ese es mi consejo o mi punto de vista, digamos. Fijarnos en quién lo está haciendo realmente bien y que, digamos, van a por todas. Cuando a nivel de arquitectura y demás, que yo lo he podido conocer, está muy bien hecho, está bastante bien securizado, pues vamos a fijarnos en quién lo hace bien, ¿no? Si esto no es cuestión de inventarnos nada que otros no hayan hecho. Entonces, en lugar de darnos con el látigo de es que todavía seguimos intentando arrancar y demás, es que todo el mundo ha empezado por el principio. Depende de cada gobierno o de cada país el elegir hacerlo de la manera lenta y quedarnos en tortuga y no despegar nunca, o decir, mira, vamos con el presupuesto que se tiene, porque muchas veces se dice que es que, claro, como no tenemos dinero, pues no se puede hacer nada. Se pueden hacer muchas cosas. Proyectos open source hay 1000. Búscate gente muy buena que siga con esa parte o que sepa integrar distintos proyectos open source. O sea, es decir, si es que alternativas hay un montón. Solamente hay que querer contratar o involucrar a gente realmente potente, confiar en ellos y tirar para adelante. Al final la burocracia creo que no es buena para nadie. Una herramienta que es muy buena y famosa es Cobalt Strike. Digo famosa porque sale mucho en notas, por ejemplo, que cierto grupo de cibercriminales utilizan este software. ¿Podrías explicarnos sobre qué es Cobalt Strike? Y sé que muy probablemente nuestro público quiera probar esta herramienta, entonces, ¿de qué manera podríamos obtener? Vale. Bueno, a mí Cobalt Strike me flipa. Y a mucha otra gente también. A mí, evidentemente, por la parte de Red Teaming, al final es un framework, un command and control. Es de pago, no es gratuito. Es de pago y, si no recuerdo mal, creo que está por los $3.500 anuales por usuario. Bueno, no voy a decir por usuario, por servidor levantado. ¿Vale? Entonces, cada uno dirá, bueno, pues con 3.500 euros ya es más que suficiente. Yo personalmente, para ejercicios de Red Teaming, utilizo 4 o 5 servidores o más, solamente yo. Y diréis, ¿por qué? Pues, bueno, si queréis, ahora entro, digamos, un poquito más en detalle técnico, o no lo sé cómo queréis orientarlo, pero bueno, al final es un command and control que se puede comunicar, digamos, entre distintos... tú puedes levantar distintos command and control con distintas configuraciones. Tiene un lenguaje de scripting que viene muy bien porque tú customizas lo que quieras. O sea, es tan libre que puedes hacer lo que quieras. O casi todo lo que quieras. ¿Para qué? Pues para, bueno, pues ofuscar código, para hacer distintos tipos de binarios y poder ejecutarlos de manera distinta, para hacer un setup de listener diferentes. Puedes elegir, dependiendo de la configuración a nivel de networking y demás, el ser más stealthy o no. Puedes ligarlo perfectamente o puedes linkarlo con otras herramientas o con otros command and control o con otros servidores. Dentro te da, digamos, una posibilidad infinita o casi infinita
está escrito todo en Java, en Java, te da una posibilidad de, ya te digo, el poder linkarlo y poder customizarlo, no solamente a ti, a la persona, sino customizarlo dependiendo de cuál sea el contexto, ¿vale? De cuál sea la empresa, cuál sea el ejercicio, cuál sea la situación a la que te estés enfrentando, ¿no? Yo tuve la gran suerte de poder conocer y trabajar con Rafael Much, con Rafi. Si lo ve algún día, fuera Rafi. Este hombre es una máquina. Es el creador de Cobalt Strike. Es una auténtica máquina. Ahora mismo desconozco si hay más personas en la empresa, pero cuando yo le conocí, creo que fue 2014. Y sí, luego durante varios años estuvimos trabajando de manera conjunta y con muchísima más gente, claro, en Logshield, en el Red Team de Logshield. Y estaba muy bien porque él es el que lo ha programado todo entero, el que hacía la parte de marketing, el que hacía la parte comercial, el que se encargaba de absolutamente todo en la empresa. Luego dijo, ostras, voy a meter otra persona más en la empresa, ¿no? Para que me eche un cable. Entiendo que ahora ha crecido muchísimo. Se utiliza también a nivel gubernamental en muchos países. Se utiliza en ejercicios de red teaming y demás. Pero tengo que decir que existe un trial que tú te puedes descargar desde la propia página web. Entonces, son 20 días, si no recuerdo mal, y es verdad que no tiene, bueno, tiene casi todas las funcionalidades, pero no absolutamente todas. O sea, es decir, lo puedes utilizar, digamos, en tu entorno de laboratorio y demás, pero cuando existe una actualización no puedes permitir la comunicación si tú tienes dos servers levantados de un Cobalt Strike de una nueva versión con una anterior, ¿vale? Esa comunicación no se da de manera correcta. Y ahora seguramente, no sé si me lo vais a preguntar, pero bueno, yo os lo voy a contar. Que existen Cobalt Strike por ahí en internet para no pagar Cobalt, para no pagar los $3.500. Existen muchos. Tú sabrás lo que quieres hacer con tu ordenador y el riesgo en el que quieres ponerte, porque todos vienen con regalo. Como es lógico, vaya, ¿no? Nadie da duros a pesetas, como solemos decir aquí en España. Tiene que haber un regalito siempre ahí. Claro. Eso yo creo que Si no, no lo que he craqueado, ¿no? Es lo que siempre digo, ¿no? Usen crack, ahí van a tener su surprise. Exacto. ¿No? ¿No es cierto? Lo que pasa es que la gente no lo sabe y dice, ah, no, me he metido en un foro de la DARC o me he metido en este foro tal y tengo un link porque bueno, he conseguido Cobalt, pero bueno, que dice Cobalt dice cualquier otro software, ¿eh? Correcto. Y boom, in your face, como se suele decir, ¿no? Pues eso, o a lo mejor no te das ni cuenta. Es así. Te das cuenta que, al observarte, veo que te das cuenta que mientras más experiencia tenemos, más aprendemos, como que es largo el recorrido, ¿no? Cada vez nos damos cuenta que no sabemos, que estamos verdes todavía. Y ahora como va el paso de la tecnología, es increíble. Yo creo que es por eso que te gusta, me atrevo a decirte, el Red Team, porque yo creo que es un ambiente en el que vos no tenés, porque ahí donde va mi pregunta, si uno las podés un poquito orientar, y para los oyentes, que en ciberseguridad, digamos, piensa que todo es ofensiva, ¿no? Pero sabemos que no es así. Y digamos, Blue Team, Red Team, un pentester, digamos, ¿no? Que siempre la pregunta, el pentester, ¿qué tiene que ver con el Red Team? ¿Qué sé yo? ¿Cuál es la diferencia? Que hay muchas, pero más allá de eso, que ahorita no puedes responder a tu manera, que me encanta que lo hagas así, de esa manera tan natural, es ahí, ¿no? Yo creo que ese es el tema, porque la pasión, la curiosidad que acabas de comentar, perdón, y de no estar quieto. Es que uno se aburre, ¿no? Es que si haces lo mismo, yo me aburro si hago lo mismo. Tiene que haber un contraste, tiene que haber algo que me mueva. Porque yo creo que cuando vos estás metido en un proyecto, no sé, investigando algo, porque la idea es cuando vos investigás, nunca hay un fin. Porque yo creo que si vos das por hecho una investigación o algo que estás abordando, ya fuiste. Es mentira, no existe. Yo creo que esto es una constante que no puedes parar, ¿no? Y es como que, y a veces que decís, ay, no puedo,
vámonos afuera, tomémonos una cerveza, distraigámonos un rato y volvamos. Y que puedas comentarlo, ¿no? Eso me parece genial, ¿no? Porque yo creo que el trabajo en equipo, porque a veces yo antes pensaba, cuando trabajaba, que me encanta trabajar solo, pero hay momentos en el que no puedo. Es decir, necesito escuchar a alguien más, ¿no? Y ahí me di cuenta y empecé con el tema de... Soy un poco difícil cuando estoy trabajando en el mismo ambiente, pero por el tema de mi ingeniería y demás, ¿no? Pero el tema es que sí me encanta, digamos, estar en contacto con alguien. Siempre estoy con audífonos, estoy escuchando y opinando algo, y a veces se nos pasan horas. Y esa es la idea, ¿no? Porque escuchar otras opiniones, escuchar la variable que te puede dar otras personas, porque los cerebros son distintos. De hecho, ya te comento, estaba atorado en un proyecto, un médico me orientó con su análisis forense, o sea, me dio las pautas increíbles, me encantó. Y yo, a ver, y empecé a cuestionarla, de una manera que ella ahorita acá, sentate. Y empecé, ya, y quería entender la biología como tal de lo que me estaba hablando, pero no se escapa de lo que yo quería hacer, ¿te das cuenta? Porque esa es la idea, ¿no? El preguntarte las variables que vos puedes utilizar para poder encontrar, ya sea un objetivo o el por qué de cómo fue, no tanto te hablo de ingeniería inverso o el reversing como tal, pero sino de entender cómo fue que, no tanto la mente del que lo hizo, sino cómo puedo entrar, porque una cosa es escalar privilegio, como en Red Team, otra cosa es que me encanta a mí la persistencia, ¿no? Entonces, por eso que por ese lado, veo tu pasión por ese lado. Si me equivoco, me puedes corregir, pero sí me gustaría que nos entres un poquito en detalle de lo que no, el Pentester, el Red Team, el Blue Team, para los oyentes, si nos podemos así súper cortito, o como vos querrás. Vale, genial. Pues la verdad que has dado en el clavo y yo pienso exactamente igual que tú. Siempre digo que el trabajo en equipo es clave, pero voy a empezar hablando, digamos, un poco por el trabajo individual. A mí me gusta también mucho trabajar sola y me gusta mucho trabajar en equipo. Y voy a explicar, digamos, ambas partes. Es decir, cuando se dice trabajar en equipo, yo no me refiero a que una persona, cuando no le sale algo a la primera, que enseguida pregunte al de al lado o a alguien del equipo, oye, esto no me sale. No, vamos a ver. Acaba todas tus posibilidades, tira por todos los caminos que tú creas, aunque te tires un mes. Y que estás ya loco de decir, madre mía, es que ya no puedo más. Digamos, gestionar esa frustración también es muy importante, ¿no? Y el no darse por vencido, que era lo que comentaba al principio de cuando estábamos charlando. Pero cuando llega un momento en el que dices, ostras, no se me ocurre nada más. Bueno, pues es que a lo mejor hay otra persona que ha pasado por lo mismo que tú o que no ha pasado por lo mismo que tú, pero tiene otro punto de vista. Dos cabezas piensan más que una, cuatro ojos ven más que dos. Cuando estás en exploiting, o que también al final es estar con el debugger y demás, y dices, oye, mira, tengo los ojos quemados, mira a ver si le echas un ojo y tú ves algo que yo no veo. O mira a ver si algo estoy haciendo mal, ¿no? Entonces, esa parte de cooperación me parece básica. Pero es que hay veces que las ideas, por lo menos a mí, me han llegado de situaciones completamente atípicas. Es decir, tengo la cabeza que me echa humo, no puedo más, me voy a tomar una cerveza con mis amigos. Con mis amigos que no tienen nada que ver con este mundo, nada. Y hemos estado hablando de cosas banales que no tienen nada que ver y de repente he dicho, ostras, espera un momento, ahora vengo, ¿vale? Y dice, ¿pero dónde vas? Ahora vengo. Y me he ido a mi casa. Lo he probado y he dicho, bien, llevo un mes con esto. Y digamos no sé lo que ha sido. Quizás el distraer mi mente, quizás el tomarme una cerveza, que no sé, yo creo que da poderes, porque te abre la mente o te hace que te relajes un poquito, ¿no? Y hay veces que te lo encuentras en situaciones de lo más atípicas. Pero luego, volviendo otra vez a la parte de trabajar en equipo, en un Red Team, o sabes trabajar en un equipo, por muy bueno que seas, porque seas el mejor técnicamente. Mira, o tienes que saber hablar inglés, porque no solamente te puedes rodear del contexto de tu país o del contexto de habla hispana, por ejemplo. Necesitas saber
hablar, entender y escribir bien en inglés. No te digo perfecto, ni que tengas un título, te digo que te entiendan, que te hagas entender y que si tienes que pasar algo rápido, digamos, por un chat, lo sepas hacer inmediatamente. Pero muchas veces en el Red Team también es lo que se necesita, esa inmediatez, ¿no? Pero esto, siempre explico lo mismo, esto es como un motor de un coche, vaya. Si no estamos todos completamente compenetrados y esto rueda y vamos todos en la misma dirección, aunque cada uno, digamos, tengamos nuestras skills y tengamos nuestro trabajo dividido, digamos, en qué es lo que vamos a hacer cada uno, o sabemos entre todos trabajar completamente en equipo o no, es que no va a funcionar, es inviable, no va a funcionar. Y la parte de documentar, que no digo hacer el report final, digo de documentar entre nosotros, cosa que a mí la parte de documentación no me gusta nada, lo siento. Exactamente igual. Pero sí que es verdad que es necesario compartir cierta información con el resto del equipo. Que tú a lo mejor estás dentro y dices, oye chicos, os puedo levantar por aquí un SOX proxy, desde aquí podéis entrar al firewall, me podéis abrir y de ahí ya pasamos a otro lado, ¿no? O yo comparto esa información o el equipo va a ciegas, ¿no? Entonces, tenemos que estar, digamos, informados en todo momento qué es lo que estamos haciendo los unos de los otros. Y me parece muy importante en ese sentido hacer un briefing diario de en qué punto estamos y qué vamos a hacer hoy. O sea, es decir, o al principio de la mañana o a la última hora de la tarde. Tener los dos me parece un poco ambiguo, pero al menos uno de ellos lo considero esencial, ¿no? Cuando digo briefing no es tirarnos una hora hablando. Digo que en 10 minutos nos ponemos en el contexto en el que estamos y tiramos. Y bueno, en relación a lo que comentabas de la parte de Blue Team y Red Team, es que ambas partes son completamente esenciales en una organización. En cualquier organización, diría. No estamos hablando de startups o no estamos hablando de... Pero digamos una organización, una empresa privada, un gobierno de cualquier país, creo que tiene que tener tanto la parte defensiva como ofensiva y en cada una de las distintas departamentos o cualidades, ¿no? Pues ya sea gente del SOC, que ya pueden ser de nivel 1, nivel 2, nivel 3, necesitas también gente en Incident Response, necesitas gente de análisis forense o de FIR, necesitas reversers, necesitas gente que se dedique única y exclusivamente a analizar malware, necesitas gente que esté metida en la parte de Threat Intelligence, necesitas gente que esté analizando vulnerabilidades y toda esa gente que forma parte del Blue Team tiene que estar completamente conectado. O sea, es decir, yo lo veo como un círculo que tiene que estar cerrado y tiene que estar todo linkado con todo. Al final, si tenemos un incidente y lo detecta la gente del SOC, pero no se avisa de manera coherente o no se correla la información, digamos, con la gente de análisis de vulnerabilidades para saber si estábamos afectados por ese CV en concreto de este activo y no se pasa toda esta información al equipo de Incident Response y si ellos no están en contacto con la gente que se encarga del parte de diseño de networking de la red. O sea, es decir, es que yo lo veo absolutamente todo conectado. Y si estamos hablando de threat actors, necesitamos que la gente de Threat Intelligence nos dé esa información, ¿no? Que empezamos a compartir IOCs no solamente dentro de nuestra organización, sino también estar conectados, digamos, con otras plataformas donde se comparte información sobre malware, pues precisamente para no ir a paso de tortuga e intentar que el incidente se resuelva lo antes posible. Y aquí también, evidentemente, entra el equipo de pentesting y el equipo de red teaming. Esas personas que tienen que saber hacer muy bien su trabajo, ya no solamente hacer cursos o estar trabajando en su día a día, sino esas personas también se tienen que poner a prueba. Es una parte del entrenamiento. Y ahí es donde entra bueno, pues un ejercicio de Red Team, Blue Team, ¿no? Que no solamente se pone a prueba la tecnología, sino también la capacidad humana que hay en el Blue Team. Y el Red Team también se nos pone, digamos, a prueba o se nos entrena para ver cuán ágiles somos o si somos capaces de bypassear las distintas defensas que tiene la organización, no solamente a nivel técnico, sino a nivel humano también. Y yo lo veo todo linkado, porque aunque no sea un ejercicio de Red Team, Blue Team, en la parte de pentesting, bueno, pues también va muy unido, aunque la gente no lo vea, por lo menos es mi percepción,
con luego precisamente hacer una consultoría de análisis de riesgos. Y esto dentro de la parte de Security Governance, que poco tiene que ver, digamos, con tecnología. Tiene más que ver con ISOs 27001, 27002, cumplimiento normativo y demás. Pues es que está todo absolutamente unido, ¿no? Es que veo que después de un pentesting puede venir otra cosa y de ahí otra cosa y de ahí otra cosa, y cuando terminemos tenemos que volver a empezar. Esto no es hacerlo una vez y se acabó. Esto es en constante evolución, porque siempre va a haber diferencias en la arquitectura de una organización, la arquitectura de red o cómo se conecta o demás, y siempre tenemos que volver a probarlo. Y ya no solamente por eso, sino si hemos detectado, digamos, que ciertos activos o ciertas configuraciones pues son vulnerables y son vulnerables de esta manera, de esta. No sé si puede haber un RCE desde fuera y luego podemos escalar privilegios, persistencia, movernos lateralmente y demás. Eso se tiene que solucionar. O sea, eso no es hacer el pentest, esto pasa muchas veces. Haces el pentest, haces un informe de la leche, te curras un informe técnico con una cantidad de detalles increíbles, luego dices, oye, mira, que estamos aquí para echaros un cable, que aquí no hemos venido a pasar un examen a nadie. Pero de verdad que si te puedo echar una mano, ¿sabes? En decirme, oye, ¿cómo harías mejor esto? Pues mira, yo sepárame el DHCP del DNS, pónmelo en 2 servidores distintos, no me los juntes. No sé, ciertas recomendaciones, pues siempre intentamos hacer luego esa parte de consultoría a continuación. Pero no sirve de nada si no se ponen medidas para solucionar todo esto que te estoy planteando en un informe, ¿no? Entonces esto hay que repetirlo de manera periódica y a veces te encuentras que el resultado es igual que el de hace 2 años. Entonces eso no tiene mucho sentido, ¿no? Al final lo que os decía, yo lo veo todo conectado y estamos todos dentro del mismo equipo, pero con capacidades distintas, diría. Wow, estuvo, la verdad es que muy... Bueno, yo os he dado aquí una charla, me he enrollado un montón, lo siento. No, está perfecto y la verdad sí empato en muchas cuestiones. Esto de, no es que sea lo más memorable ni lo que quiera enfatizar más, pero lo de la cerveza sí ayuda con la creatividad, eso sí, como que abre esta cuestión de creatividad, sirve mucho lo que es la cerveza y si lo que quieres es al contrario, no estar tan disperso y estar más enfocado, pues para eso el café. Ese es como el truco de eso. Pero bueno, es muy, Total, muy pero es que importante. tomarse una cerveza a las 8 de la mañana no es muy normal tampoco. No, en México sí lo acostumbramos a veces. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Está padrísimo toda esta cuestión de cómo tú estructuras toda tu organización de ciberseguridad. Bueno, toda la ciberseguridad dentro de la organización, ¿no? Cómo las distintas áreas se comunican, llegan a generar como todo el proceso para que de manera eficaz y oportuna se puedan resolver incidentes, ¿no? Incluso prevenir, que pues es lo que se busca simplemente, ¿no? Lo primero es la prevención. Ya si la prevención no bastó, pues bueno, ya venimos a ahora la contención de esa posible brecha o incluso pues ya a la cuestión esta pues remediar, ¿no? La remediación de pues la brecha que se llegó a explotar. Sin embargo, el problema a lo que nos enfrentamos distintos pues rubros de lo que es ciberseguridad es la cuestión de que se sigue viendo la ciberseguridad como un lujo, como algo que no se tiene que gastar porque pues yo para qué, yo por qué, ¿cuál es tu sentir en este momento? Digo, ahorita estás trabajando ya formalmente con estas empresas, pero ¿no te ha tocado esta cuestión de empresas que dicen, pues es que no voy a gastar eso, no tengo presupuesto, prefiero invertir en esto y en esto, no tengo para ciberseguridad en este momento? A ver, yo creo que también todo esto bueno, que estás mencionando que es una realidad, depende, digamos, mucho del contexto o de la madurez en ciberseguridad que tenga el país, ¿no? Entonces, eso sí que es verdad que ocurría en España hace unos cuantos años, cuando yo creo que lo llamábamos seguridad TI en lugar de ciberseguridad, que se veía como un gasto y no como una inversión. Y es más, casi nadie planeaba o planteaba el dedicar parte del presupuesto general de una organización o de una empresa para seguridad. Porque no, ¿para qué lo voy a poner si no nos pasa nada? ¿No? Bueno,
no nos pasa nada, a lo mejor es que no te has dado cuenta, eso para empezar. Y que efectivamente ahora, digamos, hay más dispositivos conectados que antes. Entonces, digamos, hay más activos vulnerables de una organización de cara hacia afuera. Entonces, depende, digamos, mucho de la madurez que tenga cada organización. Pero sí que es verdad que bueno, pues para algunos clientes te pueden decir, este es mi presupuesto, y como he comentado antes, con el presupuesto, a ver, no se puede hacer magia, pero sí que te puedes buscar las maneras de priorizar y en base a eso, cada año, con ese presupuesto que hay para seguridad, y que vean, digamos, el ROI, el retorno de inversión precisamente de lo que se ha invertido, y que no es dinero que esté en un bolsillo roto, ¿no? O sea, es decir, que se tira a la basura. Entonces, yo creo que esa también es una parte muy importante que nosotros debemos impulsar a nivel de dirección en muchísimas empresas, que esto no es cuestión de gastar dinero, sino que es mejor. De hecho, fíjate, esta fue una de las preguntas que me hicieron, creo que fue en HackRun este año, en un congreso de ciberseguridad en Tenerife, que me decían que qué consejo le podía dar a un CEO precisamente para que invirtiera en seguridad. Y yo, mi respuesta, y voy a utilizar la misma porque creo que es muy gráfica, ¿no? Esto es como la vida real y no voy a hablar de nada de ordenadores. Recuerdo perfectamente, bueno, que en un sitio en concreto, pues había unas escaleras, era un piso, ¿no? En el que convivían gente mayor, adultos, niños pequeños y demás. Bien, siempre se decía que había que poner, digamos, unos barrotes, ¿no? O una valla, porque era, digamos, así un poco en círculo para subir entre los distintos pisos. No, nunca hay presupuesto para eso. Otras cosas eran mucho más importantes y a lo mejor eran cosas que no tenían importancia. Pero como se habían hecho de siempre, pues ¿para qué vamos a cambiar, no? Hasta que un niño se cayó y se hizo mucho daño. Entonces, luego se pusieron las barreras, se pusieron los barrotes, para que no volviera a ocurrir. Es decir, siempre reaccionamos cuando ha ocurrido algo y no reaccionamos de manera preventiva. Y eso va muy linkado, digamos, a la madurez de ciberseguridad que tenga la organización, el país, el Estado o la empresa privada. Y esa también, digamos, es un poco nuestra labor de intentar explicarlo de una manera sencilla, pero bueno, que hay que dedicar cierto presupuesto precisamente a esto, porque si no, llorarás. Bien, yo quiero abarcar un tema, creo que ha estado muy interesante porque pues a la mayoría de las personas que nos siguen les gusta mucho lo de pentesting, o sea, Blue Team, Red Team, o sea, directamente lo técnico, no tanto a veces como la palabrería y demás. Ahora, precisamente refiriéndonos a eso de la técnica, hay solamente dos perspectivas o dos cuestionantes que quiero sacar, que me gustaría saber tu opinión. Una es, esto del hacker, muchas personas se acercan, pero ciertamente ya cuando ven que pues hay que correr el Nmap, hay que usar Metasploit, hay que teclear rápido, hay que saber Linux, o hay que saber también de Cloud Computing y una serie de elementos técnicos, dicen, no, es que yo pensé que esto era más fácil. O ser hacker está muy difícil porque es una área de la ingeniería y ciertamente a veces programar o hacer esas cosas no es tan sencillo como tú te lo imaginabas que en la serie de Mr. Robot, que ibas a poner 2, 3 comandos y iba a explotar todo y va a salir el virus. Entonces, ¿qué consideras tú? Esa es la primera interrogante que tengo, que el hacker nace o se hace, o sea, ¿qué tanto es lo que yo tengo que estudiar, que creo que es bastante, y más o menos si yo puedo obtenerlo ya de manera nata? O sea, puede haber una persona que salga, o sea, sale Chema Alonso, ya viene con el teclado en la mano y ya puede a lo mejor hacer exploits desde los 10 años, pero no todas las personas tienen esa perspectiva. Entonces, que nos expliques un tanto qué tanto es talento o qué tanto es algo nato y qué tanto consideras tú que puede llegar a ser técnico. Y desde el segundo punto de vista que quiero abarcar, pues estuvimos hablando ya un poco de metodología. De hecho, me gustó mucho el comentario de Rama y cómo lo estuvieron abordando en el punto de vista de que a veces la gente nomás es pentesting, tú mismo nos lo comentaste, y luego regresas a evaluar que hayan mejorado, hayan hecho un plan de remediación o hayan elevado la ciberseguridad y resulta que no. Entonces, a veces
¿qué consideras que podría ser un buen desarrollo, un buen pentesting? ¿En qué tiene que terminar? O sea, porque a veces el pentesting es, te entrego el reporte, lamentablemente creo que así viene la mayoría de las metodologías, es la entrega del reporte de pentesting, pero ya no incluyen el vuelve a hacerlo, porque eso ya entra como el security development life cycle. Entonces eso lo integran a veces en los ciclos de desarrollo, pero no está esta perspectiva de estarlo haciendo. Y ya por última parte es, a mí me interesa también que nos comentes, no sé cómo hackeas el día a día, qué tipo de máquinas usas, si usas Kali Linux, si te gusta Parrot, si prefieres usar una Mac o si usas tu máquina con Windows y te conectas remotamente a los servidores, un poquito de pues cómo trabajas o tu entorno, tu hacking lab, como ahora sí que cómo lo manejas, ¿no? Vale. Voy a ver si me acuerdo de todo lo que me has preguntado. Si no, ya te diré que me lo recuerdes, ¿vale? Mira, voy a ir primeramente por tu segunda pregunta, porque como justo acabamos de terminar, digamos, ese tema. Yo personalmente lo que siempre recomiendo es que cuando se termina un pentest, que bajo mi punto de vista lo ideal es hacer un pentest anual de manera interna y hacer un pentest externo, o sea, es decir, que otros nos testen a nosotros cada 2 años. ¿Qué ocurre después de un pentest y después de hacer la documentación y después de, digamos, tener la reunión, bueno, pues explicando, digamos, todos los hallazgos y demás? Para mí ahí empieza un proyecto de consultoría. Es decir, un proyecto de consultoría en el que gente técnica, en la que ellos se pueden apoyar, les dicen exactamente qué tipo de configuraciones habría que cambiar o a lo mejor cómo podríamos cambiar la arquitectura a nivel de red o a nivel, digamos, de los distintos servicios que están levantados en distintos servidores, ¿no? Entonces, efectivamente, en el report que damos en Pentest, nosotros damos una serie de recomendaciones o cómo poder remediar, digamos, bueno, pues ese riesgo que haya asociado a un activo, ¿no? Pero más allá de eso, es verdad que hay muchas empresas o el departamento técnico, digamos, de muchas empresas o de muchas organizaciones que me dicen, está muy bien, pero es que no sé cómo llevar esto a la práctica, ¿no? ¿Cómo lo hago? Pues bajo mi punto de vista, ahí entra la parte de consultoría, que también es gente técnica, en la que les pueden ayudar, digamos, con esa configuración o con ese diseño nuevo que haya que hacer de red porque haya que introducir nuevos elementos o porque haya partes, no sé, un ejemplo muy básico es que a lo mejor tienes en un servidor distintos servicios levantados. Yo eso, por ejemplo, no lo veo la mejor, digamos, la mejor orientación. Yo veo un servidor, un servicio, canales cifrados, base de datos cifradas y siempre testear. Entonces yo, ese digamos veo es el ciclo y evidentemente de manera interna todos los años continuar con esa parte de pentest. Pero no solamente dejarlo en el pentest, yo creo que es muy importante también hacer un ejercicio de red team y en ocasiones sin avisar, solamente avisar a personal clave de la organización. Porque si tú avisas, digamos la gente del SOC va a estar completamente alerta de, ostras, estos me van a entrar y tal. Entonces yo lo que quiero es que ellos no se den cuenta de que están en un ejercicio, sino que es la vida real, ¿no? Yo creo que esa parte también es importante y hacerlo, digamos, muchas veces, bueno, pues en horarios no habituales o en periodos no habituales como puede ser verano, navidades y temas así. Con respecto a la última pregunta, porque la primera te la voy a preguntar ahora mismo porque ya no la recuerdo, la última, la verdad que a mí personalmente para trabajar no me gusta mucho Windows. Digamos, he tocado todo, ¿eh? He tocado Windows, he tocado Linux de manera nativa, he tocado Mac. Bueno, yo siempre estaba acostumbrada a trabajar con Kali, pero un Kali, digamos, muy customizado. Con muchas más herramientas, con mis propios scripts, con, bueno, 1000 de proyectos de GitHub, con documentación. Para mí Cherry Tree es básico. Lo descubrí sacándome una de las certificaciones en la parte ofensiva y me ayuda, digamos, mucho a poder organizarme muy bien la información. Pero estoy abierta, digamos, a probar todo tipo de distintas soluciones y demás. Al final necesitamos
saber, digamos, un poco de todo, y creo que esta era la primera pregunta. Mira, la parte de pentesting o la parte de red teaming no es fácil. Y a la pregunta, digamos, exacta de si un hacker nace o se hace, yo creo que nace, pero luego también se tiene que hacer. Es decir, nadie como comentabas, decías bueno, es que Chema sabía hacer un exploit con 10 años. Bueno, es que todo se aprende. Nadie nace aprendido, absolutamente nadie. Es verdad que, digamos, hay gente que tiene una serie de cualidades y que se le puede dar mejor un campo u otro. Y eso no significa que seas mejor o peor, simplemente que a lo mejor en la parte en la que, oye, pues eres muy potente, si te gusta, vete a por ello. Pero es como muy underground, está todo, es todo como muy, ahora mismo mola mucho decir que eres hacker, ¿no? La gente se piensa que te bajas una herramienta de internet o te bajas Kali y dices, no, es que yo estoy utilizando Kali. Es vale, pero ¿qué es lo que haces? No, lanzo esto, pero no utilizo Nmap, utilizo Zenmap, porque tiene la parte de interface y solamente le doy a las 4 opciones que hay. Pero es que no sabes lo que está haciendo realmente, ¿no? A ver, primero, tienes que tener una base sólida a nivel de networking. Y no me refiero solamente a que te saques una certificación de Cisco, CCNA. No, me refiero a que para eso creo que viene muy bien el pasar por la universidad, aunque también defiendo que haya mucha gente que no quiera pasar por la universidad y haga, digamos, un módulo y demás, que me parece genial. Pero a mí, por lo menos, la universidad me dio esa base sólida a nivel de detalle de cada paquete, exactamente qué campos componían cada paquete, cómo era la comunicación. Y ya no solamente a ese nivel, sino a nivel del sistema operativo, cómo está estructurado, y no solamente a ese nivel, sino necesitas saber cómo se administra Windows, necesitas saber cómo se administra Linux. Si te dedicas también a la parte de exploiting, necesitas saber cómo se gestiona la memoria, porque para poder aprovecharte de algo necesitas conocer sólidamente y profundamente, digamos, todo lo relacionado con esa parte, ¿no? Entonces, si hay gente que quiere dedicarse al tema de pentesting y red teaming y se piensa que es bajarte Kali Linux y probar 3 herramientas así muy chulas y muy básicas, mira, yo sé hacer esto y ahora, digamos, creo la parte esta de phishing de manera súper básica, vale, pero tú sabes lo que estás haciendo. Y si no tienes esa herramienta, ¿sabes hacerlo tú solo? ¿Sabes cómo automatizar para gestionar tu tiempo y ser súper rápido? Porque esto no es cuestión de teclear de manera muy rápida. Esto es cuestión de si algo voy a repetir o algo voy a linkar entre esta herramienta y esta, ostras, me creo mi propio script en Python, lo lanzo y de eso me olvido y me voy a por otra cosa, ¿no? Entonces, es algo en lo que creo que tienes que tener ciertas capacidades, o sea, se nace en principio, pero o te haces y siempre, de manera continua, o estás estancado. No voy a decir acabado, pero yo creo que te estancas, ¿no? Entonces, si no te gusta estudiar, si no te gusta estar con ese gusanillo de siempre aprendiendo, a lo mejor cada día algo nuevo, o cada X días algo nuevo, o cada semana, digamos, el proponerte aprender algo nuevo, entonces creo que no es tu campo. Hay un montón de campos en ciberseguridad y esto no significa que unos sean mejores que otros. Todos son necesarios. Pero si no tienes ese gusanillo de aprender y no terminar nunca de estudiar, o si no es tu pasión, yo por ejemplo me he tirado después de trabajar hasta por la noche, fines de semana y demás, pero es que a mí me gusta. Si no me gustara y solamente es por el, qué guay, es que esto es como muy underground, muy tal, llega un punto en el que te das cuenta es que al final te quedas atrás, ¿no? Y no puedes seguir por ahí. Y de todas maneras, en la parte de pentesting y red teaming hay 1000 campos. No está solamente, o sea, está la parte de hardware hacking, está la parte de reversing, está la parte de exploiting, o sea, es que hay gente más orientada a nivel de web, hay gente orientada más a nivel de networking, hay gente más orientada a la parte de client-side, reverse engineering, ingeniería social. Entonces, digamos, hay tantos campos
y que además cuando tú terminas de aprender de uno, por lo menos es lo que me pasa a mí. Digo, vale, pues esto yo creo que ya más o menos está más o menos controlado. Voy a por el siguiente campo, ¿no? Yo cuando me fui a Estonia, de hecho, no tenía absolutamente ni idea de sistemas de control industrial y precisamente lo voy a linkar con una de las preguntas que me habéis hecho al principio. Creo que securizar las infraestructuras críticas de los distintos estados es algo básico, ¿no? Y es algo muy, muy difícil también a la misma vez. Bueno, pues yo no tenía absolutamente ni idea de testear o testear sistemas de control industrial. Bueno, pues lo que os comentaba, el no ya le tengo. Quiero ir a por el sí, quiero aprender. Bueno, pues te estudias una RFC de un protocolo en concreto y te pones a estudiar. Te levantas un Wireshark y empiezas a mirar qué pasa por ahí, ¿no? Y empiezas a jugar, empiezas a toquetear, no te sale nada al principio hasta que de repente, bueno, pues empiezan a salir cositas. Y de esa parte de researching, pues es importante siempre tener esa motivación, ganas de aprender y fijarte siempre en alguien que te inspire o en los mejores o los que sean referentes, vaya, que de todo el mundo se puede aprender al fin y al cabo. De verdad, estuvieron excelentes tus respuestas, me encantaron y de verdad te admiro muchísimo, Sandra. Ostras, Saliendo un poquito de todos estos temas, ¿cómo te despejas de tu trabajo? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? Me encanta viajar, es una de mis pasiones porque me encanta conocer culturas nuevas. Ya estuve en México, por cierto, me encanta. Pero me gusta, digamos, visitar los países viendo, digamos, un poco la parte local, ¿no? A mí me encanta estar con mis amigos, irme por ahí a tomar cañas, como ya os he dicho antes. Antes lo tengo un poquito olvidado. Me gusta mucho la fotografía, a ver si lo retomo. Y bueno, algo no oculto, pero que no mucha gente sabe. Pero bueno, yo era bailarina por el conservatorio, me saqué la carrera. Y esa disciplina, digamos, del deporte y del ballet, creo que es muy buena para aplicarlo en el trabajo, ¿no? De respeto siempre hacia tus mayores, compañerismo absoluto y que la perfección hay que intentar ir a por ella. Soy bastante perfeccionista, aunque muchas veces por tiempo o falta de recursos no puedes, pero bueno, digamos, no vete a por el 5, vete a por el 12, para luego quedarte en un 10, ¿no? Así que bueno, esos son mis hobbies principales. Compartir, digamos, experiencias también con mi círculo, con mi gente. Oh, excelente, excelente. Tiene que haber siempre una válvula de escape, ¿no? No se puede todo el tiempo estar 24/7 focus. Aunque sí, nosotros somos así, ¿no? Eso es mentirnos. Hasta cuando vamos y tomamos una cerveza, seguimos conversando de lo mismo, así que... Pero me encanta esa parte que sí que es bueno hablar con cierto tipo de personas que totalmente opuesta a lo que vos haces, porque a veces ahí está la respuesta, a veces en lo banal, dicen, no, ¿de dónde viene la genialidad? Nadie me preguntaron, ¿has tenido suerte en tu vida? No, yo creo que no es suerte, yo creo que son 16, 20 horas de trabajo, una 99, 1% de iniciativa y 99% de constancia, y sobre todo el querer hacer las cosas y seguir preguntándose lo que acabas de mencionar, me parece oportuno, más allá de lo técnico y demás, como bien sabemos, la vida no es técnica, la vida es hermosa. Para mí me encanta la pasión con la que lo puedes mirar, nos diste una cátedra hoy día. De igual manera, valoro muchísimo tu trabajo y sobre todo, sabes que eso que vos tenés que no hay que perder el tema del ser humano, porque eso es la clave del éxito. Si nosotros nos separamos un poquito de eso y nos volvemos un poco más, no sé, ¿cómo te puedo decir? Yo personalmente pienso que lo que nos mueve a nosotros, más allá de lo que es la pasión por un trabajo, la pasión por conocer países, por conocer culturas y demás, la curiosidad como tal, es encontrarte vos, ¿no? Yo veo que vos estás encontrado, porque en todo lo que estás haciendo, has mezclado, te das cuenta, desde tus 7 años te has venido preguntando. Y ahora a la corta edad que tenés, te ves guapísima,
imagínate, porque se nota el semblante, la energía, todo, mira, guapa. Yo no sabía que hacías, que habías bailado y demás, sería genial. Y sobre todo sabes que la empatía, eso es clave, porque hay personas que son muy cerradas a sus cosas y demás, y uno no puede ir en el mundo cerrado. Yo pienso que tenemos que ser abiertos y mira la tolerancia, ¿no? Que es una palabra tan sencilla, o si no, el escuchar a los demás, porque eso se trata, ¿no? Porque mira, a mí me encanta escucharte porque yo veo que nos compartís tantas cosas y eso, ¿sabes? Que me llena sobre todo personalmente, porque siempre que conversamos con alguien, me encanta ver su lado humano, porque nos encanta hablar de temas técnicos, podemos tirarle horas acá, y refutando si querés, ¿no? Porque vos me vas a plantear tu tesis, yo mi antítesis, vamos a llegar a una síntesis, no sé cómo lo vamos a hacer, pero tenemos que llegar, porque ese es trabajo en equipo siempre, ¿no? O sea, la dialéctica se va a disparar, pero al final de cuentas terminamos, relajemos, no sé qué, tomemos una cerveza y miremos las estrellas y seamos felices, ¿no? Porque ayudemos, le deja ayudar, ¿no? Entonces te agradezco bastante, la verdad, tus palabras y sobre todo tu tiempo. Valoramos bastante tu tiempo porque sé que andas súper busy. Y ahora, para culminar, ¿qué querés decir? Un par de segundos, lo que se te venga así, ahorita así ya sin preguntarte. Me encantaría preguntarte muchas cosas sobre el metaverso, qué piensas sobre blockchain, sobre la inteligencia artificial, bla, 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 pero ¿sabes qué? Ya son temas trillados. Yo quiero saber qué pensamos ahorita. ¿Qué quisieras decirme? Dale, cualquier cosa. Un mensaje para todos, para nosotros, para el podcast, para los que te escuchan, para tus seguidores, etcétera. Bueno, es que a mí la última parte que has mencionado, Paul, me parece básica y de hecho me parece la más importante. Me encanta hablar de tecnología, me encanta, digamos, friquear. Yo, de hecho, fíjate, siempre lo asocio al final todo, o mi mente, digamos, se va a esa parte técnica, a esa parte tecnológica. Estaba el otro día viendo Top Gun, la última, y yo me estaba imaginando estrategias y situaciones en la última parte de la película con cosas de red teaming, ¿vale? O sea, mi cabeza funciona así. Pero el saber gestionar personas y la empatía, esas soft skills que a mí me parecen tan esenciales y necesarias, digamos, en un equipo, qué necesidades tiene una persona, no solamente cuán buen técnico seas y lo máquina que seas, me haces un montón de exploits o sabes hacer ofuscación de la leche. Yo siempre intento ser lo más empática posible porque al final todos somos personas, ¿no? Y yo lo que veo y que me gusta, digamos, que haya evolucionado hacia este sentido, es que hace tiempo veía que había mucho ego y ahora hay más humildad. Y me gusta esa parte, porque ante todo, sabes, hay que ser humildes. Y unos sabemos de unas cosas y otros saben de otras. Y todos nos pueden enseñar, a la vez que creo que todos tenemos que tener la responsabilidad de enseñar y devolver, digamos, un poco a la comunidad, ¿no? Y un tema que quizás no he tocado con vosotros, y es que a mí lo que me gustaría es que más chicas, más niñas, más mujeres, sea la edad que tengan, que, oye, que también podemos aportar nuestro granito de arena, que somos también muy válidas en todo esto, solamente esto es cuestión de querer. Y es algo que me decían en mis clases de ballet cuando eran muy pequeñas. Cuando te decían, haz esto, y tú decías, no puedo, te decían, no puedo, no quiero. Así que si quieres, puedes. Pues muchísimas gracias, Sandra, en verdad ha sido muy interesante. Para los que están en casita ya se la saben, ni tan rojos ni tan blues, hay que saber un poco de ataque, pero hay que saberle también a la defensa y pues a invertirle un poco ahí a la ciberseguridad de los países, no vaya a ser que nos pase como Estonia y los acaben terminando hackeando en un blackout. Pues muchas gracias, Sandra Bardón, esto fue La Jaula del Noob. Muchísimas gracias, de verdad, un placer y os agradezco la invitación. Para mí ha sido un auténtico honor y he estado muy a gusto con vosotros charlando, vaya.